políticos hay mucho que hacer, porque tendemos en general a estudiar cada uno el estado correspondiente. Y eso me lleva al primer asunto, es decir, si pensar en el norte es una labor de los chilangos o de los no norteños, de los gringos, de los demás. Yo soy norteño, yo soy de Chihuahua, pero yo me formé y me crié y llevo la mayor parte de mi vida en la Ciudad de México. Maravillosa Ciudad de México. Ya sé que muchos norteños aborrecen a la Ciudad de México, pero me parece contradictorio que en su labor como historiadores, ellos mismos están reproduciendo el peso de la perspectiva chilanga, al hacer que los trabajos de cada entidad sean de cada entidad y no del conjunto. Yo espero que alguno de ustedes diga que lo mismo se me puede acusar a mí, porque no me meto en el libro con el suroeste de Estados Unidos, que a final de cuentas estoy reproduciendo a escala nacional lo que yo les estoy diciendo a escala estatal. Es decir, que para estudiar el norte se deja de lado el suroeste de Estados Unidos. Como ustedes muy bien plantean, bueno, ustedes los de Saltillo me refiero, o los organizadores de este ciclo de conferencias, de presentaciones. Habrá que ver cómo anda la historiografía del suroeste, cómo se mueven. Si allá también es claro que los de Texas no hablan de California y los de California no hablan de Texas. Yo no lo sé. Yo confieso mi ignorancia absoluta. Pero está mal que sea yo tan ignorante. Debería ser una preocupación de nosotros saber cómo está la historiografía de esa parte del norte de México, que es el suroeste de Estados Unidos. Ellos podrán decir lo mismo de nosotros. Ahora, con esta perspectiva, yo estudio un periodo que, a mi juicio, demuestra que el norte entró en grandes problemas después de 1970. Los indicadores son muy claros. Hay una población a la baja. El crecimiento de la población va a la baja. La economía también. Se podrá decir, es que el país también refleja eso. Bueno, sí, el país también refleja eso. Pero el norte también, y entonces hay que ver qué pasa en el norte, que se dan esos fenómenos a la baja. Lo que queda claro es que contra lo que pueda pensarse, ni las maquiladoras, ni las plantas automotrices, ni la actividad urbana de los servicios sustituyó al algodón como motor de la economía norteña. Es curioso, el norte ya no es tan atractivo para los migrantes mexicanos internos. Ya no atrae población al ritmo anterior. Si nosotros estamos encerrados en cada uno de los estados, no podemos ver en perspectiva este problema. Y en general, no hay preocupación por el estudio de la población, de la demografía. A mí me parece fundamental. Lo que sí crece y enormemente es la migración de norteños y de mexicanos en general a Estados Unidos. Eso es algo que constituye un elemento primordial del escenario que trato en el libro. Una señal de esto son las ciudades. Las ciudades norteñas, como todas las del país, de nuevo hay que ver que no es un asunto singular del norte, es que la población urbana del norte deja de crecer al ritmo de antes.
Ojo, no estoy hablando de que se estén despoblando o que estén disminuyendo la población. Estoy hablando de que disminuye el ritmo de crecimiento de la población. ¿Sí? Hay que acostumbrarse a hacer esa precisión. Las ciudades crecen muchísimo menos que antes. Y algún estadístico podrá decir, bueno, es que usted está fallando porque no es lo mismo que crezcan de 0 a 5,000 que de 5,000 a 10,000 o de 10,000. Eso que los estadísticos saben muy bien, que las cifras más bajas permiten tasas más elevadas. Pero me parece que no puede entenderse el asunto del crecimiento urbano tan pequeño sin considerar que la mancha urbana crece como nunca. Entonces es contradictoria la situación norteña. Y van a decir, ¿qué tan norteña es? ¿Qué tan singular? Pues no, no es singular. Tampoco es singular esto. Guadalajara, Cancún, San Luis Potosí también exhiben esa tendencia. Las ciudades, la población de las ciudades crece a menor ritmo, pero lo que se expande como nunca es la mancha urbana. ¿Y por qué? Aquí viene algo muy importante que el estudio detenido del norte puede dar luces. Es el capital urbano, el estudio de las empresas inmobiliarias. A mí me parece que los norteñólogos hemos fallado en no estudiar a las empresas inmobiliarias, porque en muchas regiones, en muchas localidades, los capitales que vienen de la agricultura, que viene a menos por la caída del algodón, se invierten en las ciudades, en las empresas inmobiliarias. A lo mejor tengo yo fijación o obsesión o lo que ustedes quieran, pero es el caso del tomatero, no algodonero, sino el tomatero cloutier. El gran negocio de los cloutier ahora es la ciudad de Culiacán. O los Madero. Yo crecí junto a Gustavo Madero, a su familia, yo los conocí a todos. Eran algodoneros de mi pueblo, originarios de La Laguna. Cuando quebró el algodón, se fueron ellos de Delicias a la ciudad de Chihuahua y se dedicaron al asunto inmobiliario, porque la mamá, luego yo me enteré, viene siendo descendiente de don Luis Terrazas. Ahí hay algo que también los norteñólogos no hemos aprendido, que la reforma agraria no involucró a las ciudades. La propiedad urbana permaneció en manos de los antiguos poderosos y de los nuevos también. Vean ustedes quiénes son los dueños de los principales terrenos de Saltillo, de Torreón, de Monterrey, de Chihuahua, de Ciudad Juárez. Se van a encontrar nombres muy conocidos. Luego, entonces, yo sí quisiera hacer una crítica y un exhorto a que se investiguen estas empresas. El trabajo también considera el asunto de la movilización social. La divido en dos partes, una popular de las décadas de 60 y 1970, compuesta por campesinos que invaden tierras, pero también por colonios urbanos que empiezan a invadir terrenos urbanos, a hacer la reforma agraria en las ciudades, ¿sí? Ya no como programa estatal, sino como programa popular. Las guerrillas, los normalistas, los maestros, todo eso que ustedes saben mejor que yo. Y luego la respuesta bestial del Estado mexicano en los años 70. La represión tremenda que hay en ese sentido. Esa es una parte del movimiento de la movilización norteña. La otra parte es más reciente, es de la década de los 80 y es sobre todo de la derecha, del PAN, con un asunto electoral muy claro, con una bandera electoral muy clara.
Y ahí vuelvo a mi obsesión. Ahí está Cloutier a la cabeza. Díganme ustedes otra gran figura norteña que exprese también todo esto que le está pasando al norte. Hay individuos que son prototípicos. A mí me encantaría que un tamaulipeco hiciera la biografía de Cloutier. Para no esperar que un culhuacanense, que no lo han hecho, haga la biografía de Cloutier, de su paisano. Digo, no tengo nada de que lo haga. Yo mismo estudié mi pueblo. No veo mal que la gente estudie su pueblo, su estado, su entorno. Eso me parece vital. Pero que no se quede pensando que todo el mundo se reduce a su estado, a su pueblo. Después de 1900, en la década de 1980, en coincidencia con el ascenso de la derecha electoral encabezada por Cloutier, y a una vez que los movimientos populares han sido reprimidos, los campesinos, los invasores, las colonias populares, la guerrilla, lo que surge es el narcotráfico. Curiosamente también desde la década de los 80. Y ahí sí me voy a ver muy chihuahuita. El punto de partida, a mi juicio, es la destrucción del plantío de búfalo en Chihuahua, en noviembre de 1984. Un plantío de sinaloenses. Los norteñólogos por estados no vemos este tipo de conexiones. ¿Por qué los de Delicias, cuando empezaron los problemas algodoneros, se fueron a Sinaloa a buscar tierras agrícolas? ¿Por qué 20 años después los narcos de Sinaloa se fueron a Chihuahua a abrir tierras para la marihuana? De ahí viene el poderío de Rafael Caro Quintero, que luego tiene como desenlace la tortura y muerte del agente de la DEA, Kiki Camarena. Si se dan cuenta, eso es 84-85. A partir de entonces, la formación del problema contemporáneo de la violencia ha estallado. Lo que yo me sorprende mucho hablando con algunos pocos empresarios, yo no digo que sea para nada suficiente lo que encontré, ni los empresarios que logré entrevistar, pero creo que hay mucha tela de dónde cortar, es que los grandes empresarios norteños se fueron quedando sin ramos de inversión y no supieron qué hacer con su dinero. Porque una cosa es muy importante, el asunto de las maquiladoras y las plantas industriales es un capital que no es norteño, no es local. Son grandes corporaciones globales las que toman esas decisiones. Los norteños, los empresarios, pueden hacer parques industriales y dar ese tipo de servicios, pero no me digan que eso se compara con el algodón. Entonces yo encontré algo que es como una especie como de depresión empresarial. Los grandes empresarios norteños están como deprimidos, no saben qué hacer, para dónde hacerse, porque también perdieron la épica electoral. Quedaron fuera de la jugada. La democracia, la transición democrática, no pasó por el norte. ¿No se les hace raro que todavía Coahuila sea el único estado que esté en manos del PRI? Y que Tamaulipas haya entrado al cambio político por el PAN hace apenas unos años. Eso no es casualidad y me parece algo muy norteño. Ahora, esa depresión empresarial lleva a un problema más complicado. Yo tengo la hipótesis de que la depresión empresarial llevó al auge del famoso crony capitalismo. Supongo que todo el mundo sabe lo que es el crony capitalismo.
O sea, el capitalismo de los cuates. Que el mejor ejemplo es este señor de Sonora, el que tumbó, él era gobernador, ¿cómo se llamaba? Se me escapa su apellido. ¿Burs? No. Ese fue el de la guardería, el que le siguió, un panista, que hizo su propia presa, cuando se la descubrieron, la tuvo que destruir y la mandó dinamitar. No me acuerdo, bueno, ahorita me acuerdo del nombre. Entonces la corrupción contemporánea, que es el tema de este gobierno, tiene a mi juicio un problema de raíz en el cambio de la actividad económica norteña. Porque los corruptos, los grandes corruptos, finalmente están respondiendo a una decisión empresarial de decir dónde meto y dónde saco dinero. En el libro del algodón, este que acaba de salir, yo me meto con el problema de la ilegalidad del acceso al agua. Y ahí veo yo este problema muy claramente. Es una agricultura que solamente puede sobrevivir sobre la base de la corrupción. No es la agricultura algodonera que estudiamos y que adoramos los norteños o que recordamos, por ejemplo, los de Torreón con tanta nostalgia. Es otra cosa. Bueno, ya para terminar, quiero destacar que todo esto tiene un cambio cultural de primer orden, que es el auge de la música norteña. Ahí sí tiene que ver mucho mi biografía. Cuando yo era pequeño, y ya soy de edad avanzada, ya estoy haciendo fila para la vacuna, la música norteña era de los pobres. 40 años después, gana todos los premios habidos y por haber, y es un negociazo. A mí el grupo que mejor encarna esa transformación son los Tigres del Norte. Por eso se le dedica un espacio a la discusión del cambio de la música norteña, de su globalización, de su binacionalización, aunque algunos dicen que es absurdo pensar en que se hizo binacional, sino que se hizo mucho más amplia, como una manera de resumir el cambio global que le ha ocurrido al norte mexicano en los últimos años. Bueno, aquí le dejo esperando sus comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor. Pues realmente destaca puntos provocadores, entonces esperemos aquí quién se anima a participar. A ver, yo nada más tengo que decir una cosa. Algunos estudiantes que tengo yo en mi grupo de maestría, me mandaron unas preguntas, pero, y esto lo voy a destacar, yo le dije al profesor Aboites, ¿quiere que le mande las preguntas por adelantado? Y me dijo, no, yo me aviento al ruedo ahí mismo, entonces no se las mandé. Si quieren plantearle sus preguntas ahorita, se las pueden hacer. Y por supuesto, los demás también, si quieren plantear sus preguntas, pueden. Perdón, acabo de leer un letrero donde ponen el nombre del gobernador de Sonora que no me acordaba, o sea, era Padres, Guillermo Padres. Ok, perdón. ¿Nadie? A ver, no sean tímidos. Bueno, ¿yo puedo empezar? Sí, adelante. Bueno, hola, profe, buenas tardes. Ya nos habíamos conocido en la anterior conferencia. Sí. Mire, son dos cosas así muy puntuales. En primera, yo manejo muy poco la historia económica. Sinceramente, yo estudio casos coloniales de historia cultural, entonces sí sus capítulos sí me confundieron un poco. Tuve que ir despacio. Usted menciona que hay un estancamiento económico y poblacional.
pero, y sobre todo, que es difícil, ¿no? Ver cuántos norteños se han ido a Estados Unidos, cuando habla de los norteños y no norteños. Pero yo estuve buscando ahí en internet y encontré que hay un índice que saca la CONAPO con las remesas. Ese no sería un indicador para ver esta gente y que se va. Y encontré que los estados que usted trabaja, que son los de la frontera, tienen un índice muy bajo. Por ejemplo, Coahuila y Nuevo León mandan muy poquita gente para allá. Y Baja California, Chihuahua y Tamaulipas dice que es intermedio. Al parecer creo que Zacatecas es el que tiene el primer lugar. Y número dos, me llamó la atención que en la mayoría de la parte del libro compara la cuestión de México en el nivel nacional con la cuestión del norte. Pero en el capítulo de los Tigres del Norte, que es el que mejor entendí, yo creo, por lo mismo de que son temas que me interesan, me llamó mucho la atención que no mencionó Televisa, y que esto sí fue un factor bien importante para, vamos, Televisa mantuvo un veto cultural, o sea, estos últimos 60 años. Decían por ahí, ¿no? Si Raúl Velasco quiere, se hace famoso, y si Raúl Velasco no quiere, y yo creo que, bueno, el caso de los Tigres del Norte es muy, muy claro, ¿no? Ellos creo que viven hasta allá, ya ni viven aquí. Es común por aquí, yo soy de aquí, de Saltillo, y es común ver en los programas de Monterrey que van y entrevistan a los cantantes, a los Ramones, Nuevo León, a Lalo Mora, a los Cadetes de Linares, son representantes, ¿no? del género norteño. Yo creo que más cercano a la gente, para que me entienda la gente que es de allá del centro. Es como el rock urbano. En el rock urbano está el Tri, y es el que conocen todos. Pero detrás del Tri hay otros grupos, ¿no? El Aragán y compañía, cosas así que son más populares y que lo relaciona más la gente. Entonces, acá en el norte sí, los Tigres del Norte es así como que el más famoso, pero los Cadetes de Linares, Lalo Mora, toda esta gente que está detrás de ellos, ¿no? También son más conocidos. Yo creo, como comentario, ya para cerrar, que esto de los Tigres del Norte, y que yo estoy totalmente de acuerdo con usted en eso de que su público lo agarraron de la gente que está migrando, y que esto ayudó a que fuera hacia el sur este género. Tuvieron la ventaja de tener la industria disquera de la frontera. Por ahí ya no habló de Tinta Blanca, lo mencioné en la introducción, pero ya no habló del rock de Avándaro. Por ahí Javier Batis vino en el 2009 aquí a darnos una conferencia, y él decía que lo que quería conocer de Acuña era, de Coahuila, perdón, era una radio en Acuña, que ellos escuchaban rock por ahí. Y sí, de hecho creo que hasta Johnny Cash fue a esa estación en Villa Acuña, acá en el norte de Coahuila. Entonces no sé qué piensa usted sobre esto. Me gustaría que ahondara más. Sí. Varias cosas. Primero que nada, mil gracias, don Alan. Sobre los migrantes, sobre la historia económica. Tú sabes, como estudioso de la historia colonial, que hay que tener una perspectiva de largo plazo. Yo nunca dije que los norteños fueran los que más emigraron a Estados Unidos. Yo dije que emigraron más. O sea, creció el número de norteños. Eso es válido y es una precaución que hay que tener para cualquier época. ¿Sí? Hay que tener puntos de comparación, es decir, en 1800 o en 1700 emigraron tantos y en 1800 otros tantos, para tener punto de comparación. ¿Sí? O sea que el problema de los números absolutos siempre tienen que estar en referencia a algo, porque si no, por ejemplo, cuando se expresa un valor de el maíz costaba 10 pesos, y eso es mucho o es poco, siempre tiene que haber un referente para tener idea. Algo así como hacen los agrónomos con las plantitas que le ponen, o los forenses, o los policías que le ponen siempre la reglita para saber el tamaño de las cosas, así mismo tenemos que funcionar nosotros. Ahora, la estadística sobre el origen de los mexicanos en Estados Unidos, hasta donde yo sé, empezó ya muy tarde, en la década de 1990.
hay cifras firmes desde entonces sobre el origen de los mexicanos allá. Eso lo hace también, se hace a base de encuestas, pero también lo hace el CONAPO gringo, no me acuerdo cómo se llama ahora, que es muy bueno, es realmente muy bueno. Ahora, las remesas, obviamente, quien se lleva la gran partida de las remesas son los grandes estados expulsores de migrantes, que no son los norteños, es la famosa región tradicional, donde por cierto se meten a Durango, que son Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Michoacán y Jalisco. Esa es la región tradicional, como la llaman en los estudios sobre migración. De ahí proviene el 60-70% de los migrantes mexicanos de Estados Unidos y en consecuencia el mayor número de remesas, el mayor monto de remesas. Entiendo que Baja California, sobre todo por los de Tijuana, está creciendo mucho más rápido que Michoacán, que es el estado más importante. Pero eso ha sido en los últimos años. Ahí hay que checar la estadística. Ahora se lleva muy bien porque pues el ingreso de remesas ya es mayor a 40,000 millones de dólares. Es increíble la cantidad y además es una entrada de dinero de trabajo. Eso no se debe olvidar. Son trabajadores, no tiene que ver nada con inversiones, con política. Es la gente que manda y que le cobran un dineral por mandar. ¿Por qué creen que Salinas, el dueño de TV Azteca, está tan rico? ¿Cuánto le cobra por cada dólar que envían los pobres trabajadores mexicanos allá? Bueno. 10%, ¿no? Pues, imagínate. Son 40,000 millones de dólares. ¿Cuánto cobran las agencias por esa cantidad, por los envíos? Ahora, el asunto, aunque a mí me gusta más el rock que la música norteña, lamento que tengamos que pensar que el rock norteño, cualquier cosa que eso sea, nunca existió como la música norteña. La música norteña es música de guitarra, acordeón, de letras muy facilonas, pero también muy literarias. Cuentan grandes historias de prohombres. La famosa de Contrabando y Traiciones es una maravilla en términos de historia. Es una historia muy épica. Y además es una historia que va muy pegada al cambio, yo insisto, al cambio norteño. El rock no tuvo para nada ese vigor. Ahora, lo que dices de Televisa, pues la mejor respuesta te la da el auge de la música norteña. No necesitó el apoyo de Televisa. Fue mucho más poderoso que Televisa. ¿Por qué los Tigres del Norte viven en Los Ángeles desde 1968? Allá hicieron su carrera, de allá empezaron así, se relacionaron con empresas de allá, no necesitaban a Televisa. De nuevo, no sé qué tanto estamos insistiendo en que México es un país aislado en que donde los grandes villanos son los únicos villanos, en este caso Televisa. No dudo que sean villanos, pero de ahí a que sean los únicos, me parece que no lo había pensado, la verdad, en el lugar de Televisa, porque cuando yo leo sobre la música norteña, ni Televisa aparece ni para bien ni para mal. ¿Quiénes están detrás de los premios Grammy? No tengo la menor idea, pero te aseguro que no están los de Televisa. O no solamente los de Televisa. Los que hacen las grandes fortunas, los grandes músicos, Juan Luis Guerra, Juanes, todos ellos ganan esos premios. Bueno, ahí le dejo. Bueno, mire, por aquí ya nos pusieron una pregunta. Podríamos leer una pregunta y después le damos la palabra por aquí a Gilberto. Le leo una pregunta de Cora. Dice,
¿Cuál es su percepción actual sobre el norte? ¿Ha notado cambios drásticos o transformaciones de 2010 a la actualidad en aspectos políticos, económicos o culturales? ¿O por el contrario, diría que se trata de continuidades? Yo me inclinaría más a las continuidades. Gracias, Cora. Cora. Yo me inclinaría, y además 10 años es muy poco tiempo para pensar en cambios. Ahora, hay cambios muy notables. Por ejemplo, en 2010, el algodón de Chihuahua, que es ahora yo tengo los datos frescos a la mano, era mucho más chiquito que el actual. Ahí sí ha habido una expansión de la superficie cultivada y un deterioro terrorífico de los acuíferos, ¿sí? O sea, la historia ambiental nos está esperando. Porque es un algodón que se ha hecho no con aguas superficiales, sino con aguas subterráneas. Eso es una diferencia abismal. Luego, también ha habido muchísimos muertos más, provocados por el algodón, pero también por la violencia. Ustedes echen cuentas, cuántos murieron, cuántos desaparecieron entre 2000 y 2010 y cuántos entre 2010 y 2020. Me parece que la década de 2010 ha sido la más violenta. Pero bueno, aquí sí hablo sin mucha información que fundamente mi apreciación. Bueno, muy bien. Entonces le damos la palabra a Gilberto, por favor. Muy bien. Buenas tardes, doctor. Hola, Gilberto. Buenas. Yo tengo dos preguntas en relación con algunas partes de su libro. Al inicio de la tercera década del siglo XXI, ¿considera usted que estamos ante el inicio de una nueva época? ¿O estas dos primeras décadas, y esto viene, bueno, algo con lo que mencionó Cora, estas dos primeras décadas son solo continuidad del siglo XX, específicamente posterior a 1970? Usted marca 1970 como ese parteaguas, en donde parece haber terminado una época de bonanza y empieza esta nueva época que bueno, pudiera parecer, o considera usted que el siglo XX terminó en 1970, al menos para el norte, o al menos para México. Y la otra está en relación con otra parte en donde usted menciona, bueno, usted cita a un autor y dice: a pesar de que el populismo lleva décadas enterrado en el panteón de la historia mexicana, ¿es el resurgimiento del populismo causa del estancamiento del México contemporáneo? Porque pudiera parecer que el actual presidente es el nuevo enemigo que busca la oligarquía norteña. Esa oligarquía norteña que en un momento dado, a mediados del siglo, en 1940, se opuso a las políticas populistas de Cárdenas y que de alguna manera se coaligaron con la oligarquía, con los empresarios de Monterrey, para hacer un frente común, ¿sí?, para luchar contra las políticas reformistas de Cárdenas. Pudiera ser, en mi opinión parece ser que sí, pero bueno, obviamente me gustaría su opinión, doctor. Sí. La primera pregunta es sensacional. Yo sí creo, ahorita a bote pronto, sí creo que el siglo XX se acabó en 1970. Empezó en 1870, con la Laguna. ¿Sí? Y acabó en 1970. Es el siglo de oro. Vean ustedes, no me hagan caso a mí. Vean a las estadísticas, vean los índices de producción, eso que los historiadores económicos saben también. La población, cómo se pobló el norte.
que era un problema para todos los gobernantes anteriores. El siglo de oro pobló al norte. Colonización y las políticas públicas, por Dios, eso es insistir demasiado en lo más sencillo de que tenemos los historiadores, que es el diario oficial, ¿sí? Las fuentes oficiales. Yo sí creo entonces que las 2 décadas del siglo actual son prolongación de una época muy difícil del norte, donde hay muy poco crecimiento económico, baja de crecimiento demográfico, mucha emigración. Bueno, ahí la emigración adquiere su propio matiz porque pues es complicado por las restricciones estadounidenses. Pero la gente se está yendo más a Cancún, al Puerto Vallarta y a Los Cabos que a Monterrey o a Tijuana, como antes. Esos son cambios muy notables. Ahora, lo del populismo. Tomen en cuenta todos que el libro salió en 2018. No tenía yo idea que iba a ganar López Obrador, ¿sí? No tenía la menor idea. Ahora, los grandes oligarcas norteños siempre han sido muy reacios a los cambios y a todo lo que huele a la izquierda. Se olvida, por ejemplo, la Coparmex. A mi juicio es fundamental la Coparmex. ¿Por qué surgió la Coparmex y dónde surgió? Para empezar, la Coparmex es importante no solo porque nació en 1929, sino porque es una institución empresarial independiente del Estado. No es la Concanaco, no es la Canacintra, ¿sí? Es la primera organización independiente de los empresarios. Y segundo, porque tiene sedes en cada lugar, en cada ciudad. No se puede uno explicar el panismo norteño sin la Coparmex, de ese tamaño, ¿sí? Eso lo estudió Rocío Guadarrama de manera maravillosa en su libro sobre Sonora. Hasta donde sé, no hay un libro equivalente sobre la Coparmex en Coahuila, en Chihuahua, en Nuevo León. No hay. Debería haber. Entonces, la Coparmex nace en oposición no a Cárdenas, sino a la idea de que el gobierno federal se iba a hacer cargo del asunto laboral, porque se iba a cambiar la Constitución. Por eso los norteños, los grandes empresarios, siempre han sido enemigos de un gobierno fuerte, de un gobierno federal fuerte. Siempre, siempre, siempre. Entonces lo que pasa ahora es que no saben qué hacer con el poder, porque para empezar, el PAN mismo, y esto es otra cosa, es otra historia que está por hacer, el PAN mismo repudió a los norteños, a los panistas norteños. Díganme ustedes, panistas norteños, en el gran círculo durante los gobiernos de Fox y de Calderón. ¿Cuántos norteños estaban ahí? ¿Cuántos disputaron con Calderón la presidencia? Josefina Vázquez no es norteña, para nada, no tiene nada que ver. Díganme ahora dónde están los grandes empresarios y los grandes políticos norteños. Entonces yo sí lo que veo es que hay un desconcierto y una perdición. Saben que se tienen que oponer a López Obrador, pero bien a bien no saben cómo. Y lo que está mostrando este periodo electoral es justamente esa perdición. No sé cuál sea la percepción tuya, Gilberto, o la de los demás compañeros, pero eso de que se alíe el PRI, el PAN y el PRD me parece una aberración. Es una unión contra natura. Absolutamente. Y yo entiendo que en las elecciones todo se vale, de acuerdo, pero tanto.
Y yo no sé cómo estén palpando en el norte las elecciones, pero a mí me parece, ¿sí?, que hay muy poca idea de lo que se quiere. Por ejemplo, en Chihuahua, donde más o menos estoy siguiendo de cerca y tengo amigos y todo eso, va a ganar la candidatura del PAN, una señora Maru, que ha sido, por lo visto, una muy popular presidenta municipal de la capital del estado. ¿Sí? Pero es de la extrema derecha y además la acusan de haber recibido dinero del gobernador priista anterior. Entonces yo digo, ¿cómo es posible? Porque no dudo, incluso estudiantes de la ENA de Chihuahua van a votar y están en contra de Corral porque favorecen a la Maru. Corral es el gobernador de Chihuahua. A mí se me hace un momento muy, muy confuso y muy poco alentador el que estamos viendo en el norte. Y tiene que ver mucho, creo yo, con una dificultad económica que antes no había. Al contrario, en el siglo de oro del norte, 1870-1970, puede hablarse de un gran optimismo. Y ahora lo que pesa es un pesimismo. Ahí me detengo. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Bueno, por aquí tenemos otras preguntas. Una de Fabricio García. Dice, ¿realmente Caro Quintero era el dueño de toda la red de narcotráfico en México o simplemente era un peón de Félix Gallardo? Bueno, no soy experto en historia del narcotráfico, pero hasta donde entiendo, Félix Gallardo murió pronto. En 1900. Bueno, ¿sí? ¿Estamos bien? ¿Sí? Yo más bien entiendo que es un grupo que refleja la transformación del narcotráfico en una industria, en un ramo económico cada vez más importante, que da muchísimo empleo, no se olviden ustedes de eso, y que es una cadena productiva. Los historiadores económicos como tú, Adrianita, deberían meterle el diente con el riesgo de la vida al negocio del narcotráfico. Doctor. Ayudaría mucho. No creo yo que Caro Quintero fuera un pelele. Yo creo que era uno de los socios de ese primer gran sindicato. Yo creo que Félix Gallardo todavía está vivo. Sí, todavía está vivo. Sí. ¿Está Ciego y vivo? sordo, pero Sí. vivo. Ajá. Yo entiendo que... Doctor, para cuando sale el Chapo, cuando meten al Chapo a la cárcel, Caro Quintero sale de la cárcel. Yo creo que eso es una pista, ¿no? Muy, nada más para que sea una idea. Sí. Sí, dijéramos, el norte ya no tiene a Garzazada, ahora tiene al Chapo Guzmán, a Caro Quintero. ¿Sí? Cuando salió, acuérdense ustedes, cuando el Chapo Guzmán apareció en la lista de los 1,000 millonarios más importantes del planeta, 2009 creo, en la revista Forbes. Eso fue un golpe tremendo, no solamente para el país, sino para el norte. Porque no había ninguno de los Lagüera, Garza, Zambrano, ninguno de los de Torreón, de Culiacán, de Hermosillo estaba ahí. Estaba un narco. Ese es un golpe tremendo, creo yo. Ahora, yo para terminar esto, no creo que haya sido un peón. Yo creo que era un aliado muy importante, un miembro muy importante de este grupo de narcotraficantes, que se fue fortaleciendo con los años, pero pues lo agarraron y estuvo muchos años en la cárcel. De acuerdo, muy bien. Aquí tenemos otra pregunta de Sadie Loera, y bueno, nos las escribe y dice, usted nos habla de estudiar el norte contemporáneo como si fuera el septentrión novohispano,
Menciona la estrecha relación del norte con el centro desde la época colonial, debido a que desde ahí comenzó la expansión y la conquista. ¿Cómo percibe usted la separación cultural e ideológica que muchas veces es visible a través de trabajos o comentarios entre las personas del norte y las del centro-sur? ¿Considera que estas ideas separatistas influyeron en el conflicto político entre el gobierno central y las personas influyentes de ciudades norteñas como las de Monterrey? Aquí nos surge para responderle, ¿a quién preguntó? Sadie. Sadie. Para responderle bien a Sadie, aquí hay que hacer un exhorto a que los norteños, sean coahuilenses, chihuahueños, culichis o lo que sea de Culiacán o de Tijuana, hagan un gran estudio sobre la ideología norteña. Para darse cuenta, para poner en su lugar las fechas y los nombres de los productores de estas ideas que tenemos tan metidas los norteños, de que los norteños somos disciplinados, trabajadores, sinceros, francos, puras linduras, ¿sí? Ni un solo defecto, y que en cambio los del sur son flojos, que tienen todo, que están en la hamaca, que levantan un brazo y agarran un plátano y no tienen que esforzarse para nada. Eso, ¿de dónde viene eso? A mí me asombra todavía, y que todavía se lo crea. Hay un impresentable, como dicen los del Reforma, impresentable candidato a gobernador de Nuevo León, que todavía hace poco reprodujo ese discurso tan norteño y tan ideologizado. A mí sí me gustaría que los jóvenes norteños, y ahí sí habría que hacer mucha autocrítica, con mucha valentía y con toda su energía, se metieran a hacer un seguimiento de cómo se produjo esta idea tan vigente de que el norte es distinto y mejor, por supuesto, que el norte, que el sur, que el centro y el sur. Yo creo que tiene que ver mucho Estados Unidos. En 1800 los norteños no pensaban que eran mejores que los del centro, creo yo. En 1900 empezaron a pensarlo. Pero ya para 1950 ya lo sostenían a capa y espada. Entonces es un hecho histórico. ¿Y qué tiene que ver esto? Que en 1800 Estados Unidos era un paisito de porquería. Era muy pobre, muy poco poblado. México lo superaba de todas. Hay una comparación entre la ciudad de la Ciudad de México con Washington. Y decían, el esplendor de la Ciudad de México es incomparablemente superior al pantano que es Washington. Luego, no se olvide, los norteños ganaron la revolución. Y ahí los norteños tienen que ver qué tanto ayudó el acuerdo con Estados Unidos. Díganme ustedes, que saben más de la revolución que yo, ¿qué grupo norteño se impuso a pesar del no reconocimiento gringo o de la no ayuda gringa? Los villistas, contesta Carla Elizabeth, los villistas antes de 1915 o después de 1915. Para eso somos historiadores, jóvenes. Ahí hay que destacar etapas, o el villismo es todo. Eso se lo vamos a dejar a los políticos. El Grupo Sonora, contesta Gabriela Román. El Grupo Sonora no tuvo el reconocimiento gringo. Van a decir, bueno, entre 1920 y 1923,
pero había revolución. Depende de Díganme quién la vea. ustedes un grupo revolucionario que se haya impuesto en el país que no haya contado con el apoyo norteamericano. No estoy diciendo, y no voy a decir don Gilberto, ya lo estoy leyendo, que estoy diciendo que los gringos impusieron a los vencedores de la revolución. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que había la necesidad de una alianza. Bueno, todo esto es muy importante en términos de la idea. Sí, y además el norte se hizo rico. Eso no se olvide. Hubo mucha movilidad social. Nosotros norteños somos hijos de esa movilidad social. El norte se urbanizó mucho más rápido. Crecieron las condiciones de vida. El grado educativo es mucho más alto en el norte que en el resto del país, salvo el Distrito Federal. Algo que los norteños no perdonamos, porque si ellos están en la hamaca recogiendo plátanos, ¿por qué son más cultos que nosotros? Miren, les voy a confesar, les voy a contar. En 1993 empezamos con el asunto del agua, del archivo del agua. Y entonces me dieron dinero para contratar gente. Y contraté a una espléndida Xochimilca, que al mes de trabajar me dijo, ¿me puedes dar 3 semanas de licencia? Dijo, si acabas de entrar, ¿cómo? Es que se murió mi abuelita. Y le digo, ¿y eso qué? Me dice, es que hay que hacer una fiesta. ¿Cómo que se van a hacer una fiesta? Bueno, pues total que esta maravillosa chilanga es de Xochimilco. Y me explicó cómo funcionan las defunciones, cómo son fiestas para los pueblos. Me dice, yo tengo que hacerme cargo de un guiso de 160 kilos de pollo. Reto a cualquiera de ustedes a que haya cocinado 160 kilos de pollo. Don Gilberto dice que también es de Xochimilco. Y luego ya en eso me empezó a contar de las fiestas de Xochimilco y yo dije, pues por ahí los norteños no estamos tan errados. Si estos se las pasan borrachos, tienen 100 o no sé cuántos, Gilberto, tú me ayudarás, tienen al niño a un niño santo patrono que se hacen filas y la lista llega hasta el 2050. Al niño Opa. El niño Opa, sí. Y pagan como 4 o 5 millones de pesos por estar ahí, cosas que en el norte no conocemos. Hay una espera de más de 50 años para hacerle una posada al niño Opa. Al niño Opa, sí, eso es la fiesta patronal, la mera mera. Entonces, cuando uno ve esas historias, dice uno, pues por ahí sí los norteños tenemos razón, allá se la pasan borrachos. En cambio, nosotros dedicamos en cuerpo y alma al trabajo, lo cual está por verse. ¿Sí? Se me hace que somos mucho más serios, solemnes, aburridos y que somos más trabajadores quizá porque no tenemos esa cultura tan diversa. Pero no sé. Me parece que un tema de una investigación doctoral maravilloso sería ponerle fechas a esta periodización que se me está ocurriendo sobre la producción, sobre las interpretaciones del norte como zona superior. Y ahí sí les recomiendo, aunque sean de Tamaulipas, aunque sean de Sonora, no hay nadie como los de Torreón para eso. Ni los de Monterrey llegan a decir las locuras que los de Torreón. ¿Sí? Los profesores, Dios santo. De 1928, de 1932, hay un historiador muy bueno, a mí me apantalla mucho, Guerra, de apellido Guerra, sobre Torreón, sobre la laguna. Y bueno, hay que leerlo con calma para ver cómo es. Un sonorense produjo un libro, coordinó un libro de la Secretaría de, no me acuerdo cuál, creo que de Economía Nacional de 1927, donde él dice
esto que estamos discutiendo. Los norteños, se llama Sonora, Sinaloa y Nayarit. No sé si lo conozco. Ese libro, que es una joya bibliográfica ahora, dice por ahí: Sonora y Sinaloa están más pegados a Estados Unidos. Nayarit no es tan próspero ni tan progresista porque tienen la desventaja de estar más pegado al centro. ¿Sí? Eso lo dice el propio gobierno en una publicación oficial en 1927. Estoy seguro que entre las miradas que ustedes están aquí, hay muchos que dicen es que es cierto. Mientras más estemos pegados a Estados Unidos, vamos a estar mejor. O eso nos da cierta superioridad. Cuando se vino lo del asalto al Congreso, ahora el 6 de enero, yo me puse a pensar en mis paisanos norteños. ¿Qué pensarán? ¿Qué estarán pensando? Que su modelo ideal tiene ahora un asalto de bárbaros en el Capitolio. Y que llega un señor con cuernos y dice, nosotros no creemos en las elecciones. Parecía México, parecía cualquier otro país. Eso por un lado. Y por otro lado, los resultados de la pandemia. No sé si ustedes siguen las cifras del Hopkins de la pandemia, pero la diferencia que hay entre Estados Unidos y el resto del mundo, en términos de muertos, de infectados, es escalofriante. Entonces, ¿qué van a decir los norteños? ¿Ustedes creen que los de Ciudad Juárez vieron con muy buenos ojos que sacaran a los presos de las cárceles del Paso para acarrear muertos? Cuando en Ciudad Juárez no pasaba eso. A mí se me hace que esta pandemia va a dejar secuelas muy fuertes en términos de las ideas muy norteñas sobre Estados Unidos como lo mejor o como ese modelo maravilloso. Por lo menos el ataque del 6 de enero y el manejo de la pandemia. Otra vez, no me hagan caso a mí, váyanse a la estadística del John Hopkins, escriben John Hopkins y sale la estadística mundial. Ahí viene el número de contagios y número de muertos por países. Cada día lo actualizan. No es posible. Hay más muertos ya de la pandemia que de la Segunda Guerra. ¿Cuántas películas hemos visto sobre la famosa, el famoso día D? ¿Saben cuántos gringos murieron el día D? El 6 de junio de 1944 en el asalto a Francia. Murieron 10,000. Comparados con los 500,000 que mató, algo muy poco épico como es la pandemia. ¿Cuántos murieron en Vietnam? 50,000. Y ahora la pandemia, 500,000. Y sigue creciendo. Ellos tienen muertos al por mayor. México va muy adelante, sobre todo en muertos. Pero ¿qué va a producir esto en términos culturales de las interpretaciones entre el norte y el sur, la identidad de los norteños? A mí me parece que lo que el norte va a tener que vivir en el siglo XXI va a ser el declive gringo. ¿Qué va a hacer el norte sin Estados Unidos? O con un Estados Unidos muy distinto. Como decía una amiga mía que estaba en Inglaterra, que vivió varios años en Inglaterra, es que Inglaterra debe verse como el primer país en vías de subdesarrollo. Nunca había pensado yo que se podía usar esa expresión para lo contrario. Entonces, ojalá hagan, ya es cosa de su generación. Yo ya voy de salida, yo me jubilo en pocos años. Les queda a ustedes la tarea de hacer historia a fondo, en serio.
métanse a ver cuándo, pónganle fechas y cómo era la idea que tenían los norteños en 1800, cuál la de 1900 y cuál la de 2000. De ahí saldría una investigación linda, ¿sí o no? Bueno, ya me callo. Claro que no. Bueno, para que escuchemos una voz diferente, le damos la palabra a Mitzi y ya después leo otra pregunta. Adelante, Mitzi. Muchas gracias. Sí, pues es un poco como combinadas varias preguntas y también un poco ahorita que preguntaba unas cosas el doctor se me ocurrieron como respuestas. No, pero la principal pregunta que me ha surgido desde que leí su artículo y todo esto es, pues, ¿qué tanto podemos hablar de un norte unificado? Se encuentran elementos que sí hay en común, pero en la geografía, usted sabe, todos sabemos lo alejado, digamos, que resulta hablar del norte, pero de Tijuana, y hablar de Monterrey, y hablar de Sinaloa. Entonces, porque yo me topaba a veces con esto en la Ciudad de México con mis compañeros que decían que lo más norte que habían conocido era San Luis Potosí, por ejemplo. Entonces, pues a mí me daba risa, y eso que soy, como dice usted, del menos norteño de los estados. Entonces, me parecía como, pues no, entonces no conocen el norte, pero incluso yo siendo parte de una pequeña sección del norte, no conozco tampoco el norte. Entonces, me parece a veces complicado el tratar de meter a todos en el mismo saco, a todos los empresarios, industriales. Entonces, creo que eso es un reto que a lo mejor antes no era tan fuerte porque pues las poblaciones eran más pequeñas, pero siempre ha estado esta distancia muy grande, digamos, entre las capitales de los estados que colindan. Y eso creo que hace que los estudios pues sean todavía más complicados, aunque estemos hablando del mismo norte, que es lo que no sucede, por ejemplo, en el centro, que a 4 horas ya están en otros estados, en muchos estados diferentes desde la capital. Entonces, pues esa es una de las preguntas que tendría de qué piensa usted de esto, de esta identidad norteña que tratamos siempre de conservar, pero que, pues como dice usted, también hay que definir de qué se trata esta identidad norteña cuando estamos hablando de muchísimos kilómetros de distancia entre unos y otros. Y pues eso precisamente que ya le hacían en una pregunta acerca de las ideologías que se derivan de esto, y que pues estoy de acuerdo en que también viene mucho de la relación con Estados Unidos, y pues que a veces es más cerca a Estados Unidos que la misma capital del país. Y pues nada más así como por respuesta de lo que usted estaba preguntando, que de un panista norteño que estuviera en los tiempos de Fox, bueno, como duranguense le digo, está por ejemplo Manuel Espino, que ahora ya ni es panista, pero no es que me enorgullezca, pero estaba allí entre los que usted preguntó, y que ahora, por ejemplo, con López Obrador podemos ver a Miguel Rincón, también duranguense, que es su compadre, y que es el dueño de Biopapel, también que ya son dueños de Escribe. Entonces, pues que están estos personajes, sí hay uno que otro por allí, pero bueno, en el caso de Durango, eso nunca lo ha beneficiado. Al contrario, la política creo yo que es lo que ha perjudicado, pero bueno, ese es un caso específico. Así que quiero escuchar su opinión, por favor. No, muy bien. Te faltó más que Espino, Rodolfo Elizondo. Yo no sé si hay una biografía de ese señor, porque hasta donde entiendo, Elizondo era dueño, junto con su papá y sus hermanos, de una tienda muy grande de comercio de granos. A mí me parece que eso habla mucho de Durango, de que los ricos se dedicaban al comercio, eran acaparadores, intermediarios, o sea, negocios que no estaban en la punta tecnológica de nada. Ahora, tu pregunta sobre el norte. ¿Cuál norte? Pues hay muchos. La diversidad es la norma.
no la excepción. Ahora, a lo mejor los norteños insistimos en que existe un norte, pero la pregunta es, ¿existe un sureste? Y si existe un sureste, ¿qué contiene? Según mi maestro Bernardo García Martínez, el sureste fue una cosa hechiza inventada por un burócrata de quinta de la Secretaría de Recursos Hidráulicos. Y ahí lo agarramos todo mundo y el sureste para acá y el sureste para allá. ¿No pasa algo así con el norte? ¿Cuándo se empezó? Por ejemplo, algo fundamental y que creo que es longitudinal, como se diría ahora, del norte, es la idea del desierto. Con Mario Cerruti nos hemos peleado infinidad de veces justamente por la idea del desierto. A mi juicio es uno de los elementos fundamentales de la interpretación y de la ideología norteña. Tiene que ver mucho con esto de que los del sur extienden el brazo, están en la hamaca y agarran un plátano. En cambio, los norteños, trabajadores, disciplinados, laboriosos, tenemos que invertir 18 horas para sacar la mitad del plátano que los chilangos o chimilcas horrorosos, salvo don Gilberto, que nada más extendiendo el brazo ya tienen. A mí me parece que la idea del desierto, que habría que cuestionar, ¿eh? Te puedo decir que acabo de entregar un trabajo sobre los últimos años de la reforma agraria en México. Dedica un capítulo al noroeste, porque es una historia de México pensada desde el Valle del Yaqui y el Valle de Culiacán. Yo lo que digo ahí es que a diferencia de todos los que dicen que es el desierto y que sufrieron las inclemencias del tiempo y todo esto, no hay zona geográfica tan bondadosa con los pobladores como el noroeste. Se me van a venir todos los sonorenses y todos los norteñólogos, empezando por el profesor Cerruti, ya me lo imagino. Porque ¿cómo me atrevo a decir que en el norte no solamente no hay desierto, sino que es de lo mejor del país? ¿Qué otra cosa podría hacer? Los apaches, los indios nómadas. Pero no me digas que a Durango le fue muy mal con eso. O a Sinaloa. Pegó sobre todo en Sonora, en Chihuahua, o Baja California. En Baja California no había nada. ¿Sí? Le pegó a Chihuahua, a Sonora, a Coahuila, a Monterrey un poquito, a Nuevo León un poquito. Esos fueron los estados. Entonces, lo apache, lo indómito de la cultura bárbaras, ¿sí? Además, eso lo dije en una presentación pasada, son partes de una visión muy épica de la historia norteña, que yo creo que debemos confrontar, que ya llegamos a cierto grado de madurez donde tenemos que pelearnos con esas ideas, buscarnos otras, pero esas ya no, de la idea de que vencimos al desierto, como decimos en mi pueblo, o que vencimos a los nómadas, o que vencimos a México, porque en el fondo está eso, vencimos a México y nos hicimos ricos, porque nos parecemos a los gringos. ¿Pero cuáles gringos? ¿Los que se están muriendo de la pandemia? ¿Los que toman el Palacio del Congreso, el Capitolio? ¿O cuál? Silicon Valley, van a decir. Los Ángeles, Harvard, Austin. Bueno, pues órale, síganle por ahí. Houston. Me parece que ya es momento de hacer una investigación mucho más peleonera, provocadora, crítica sobre estos elementos que nos han dado un cierto lugar en el planeta. Yo no sé, por ejemplo, dime tú si conoces a alguien, Mitzi, que estudie el conflicto norte-sur en Italia.
son mucho peores en el norte de Italia que en México. Porque allá además hicieron un partido político muy poderoso, con base en Milán. El fútbol está clarísimamente organizado entre norte y sur. Si tú lees descripciones sobre la salud pública en Sicilia en 1940, ni la Mixteca. Ah, no, pero es Italia y es el reino de no sé qué, y ahí estuvieron los romanos, el imperio romano. Pues sí, pero en 1940 estaba peor que la Mixteca, Sicilia. ¿Por qué no estudiamos el norte? O por ejemplo, ¿qué norteño sabes tú que se haya metido a fondo a estudiar cómo han resuelto o cómo han aprendido a vivir los italianos con la mafia? O en Japón. ¿No sería bueno que supiéramos de eso? ¿O cómo le hicieron en Rusia? ¿O cómo le hacen en Rusia? Con esos grupos delincuenciales tan poderosos. No es una historia ajena. Ni nosotros los norteños somos los únicos que morimos y desaparecimos por culpa del narcotráfico. No. Esa idea de que somos únicos y como que ya basta, ¿no? Somos bastante común y corriente. Y para pelearme más con ustedes, creo que cada vez más somos más comunes y corrientes, cada vez compartimos más lo de, no sé si lo del centro y sur del país, pero lo del mundo. Cada vez somos menos especiales, menos originales. Bueno. Bueno, muchas gracias, doctor. Y pues no sé si dos preguntas más. Tenemos una ahí y una que le enviaron a David. Entonces, bueno, le leo la pregunta de Gabriela Román. Dice, ¿cuál es su opinión sobre el control de los empresarios sobre el agua en la laguna? ¿A partir de cuándo considera que inició este control? A ver, yo le pregunto, ¿de qué agua me está hablando? ¿Del agua subterránea o del agua de la presa? Gabriela. El agua subterránea empezó en 1920 y no hay nadie. Sobre el agua subterránea, sí, doctor. Ajá, empezó en 1920. Luego vino el reparto agrario, que creó un desastre en el manejo del agua, como va a decir Eva Luisa Rivas Ada en su nuevo libro, y que es la que sabe de eso. Luego se vino la sequía. A ver, Gabriela Román, ¿tú conoces un libro sobre sequías, historia de las sequías en el norte de México? No. Pues no lo hay, no lo conoces porque no lo hay. ¿Y por qué no lo hay? Ese es el problema. Ahora que estamos con la historia ambiental y todo eso, ¿por qué no sabemos? A ver, ¿en qué décadas hubo sequía en el norte de México, según tú? Bueno, yo sé que después de la Segunda Guerra Mundial hubo una muy fuerte. Ajá. Y ahora a partir del 96, de 1996, que yo ya la viví, es el año más seco que ha habido en la laguna, porque yo estaba ahí viviendo, era horrible el calor extremo. Y para mí eso es como el parteaguas de la época actual. A partir de esa sequía cambió todo el clima en la laguna. Ahí está. Se puso peor. El cambio climático que no había salido aquí, órale, lo metemos. ¿Y por qué nadie estudia? Historiadores, me refiero. El cambio climático lo están estudiando los biólogos, los químicos, los geólogos, y muy bien. ¿Sí? Tengo una amiga geóloga que está en Estados Unidos que está haciendo unos trabajos tan bonitos sobre la cuenca del río Conchos. Y lo que está encontrando es para ponerse a llorar. Entonces, quien hable que la conquista del desierto y todo eso, ahí le aviento yo los trabajos de la geóloga. Y no me digan que es ideología mía, porque están los experimentos, las muestras, todos los procedimientos, y le publican en las mejores revistas de geología de Estados Unidos. Así que por ese lado no.
La sequía después de la Segunda Guerra fue fundamental para la historia de la explotación del agua subterránea en la laguna y en todo el mundo, ¿sí? Porque otra vez los norteños decimos que fue una sequía que afectó el norte. Pues no, no afectó nada más al norte, afectó a muchos otros lugares, pero como los norteños nada más nos vemos el ombligo, pues creemos que todo empieza y acaba con el norte. Pues no, ¿sí? Bueno, había empezado en 1920, pero se creció de manera exponencial después de 1950. Tú ponte a pensar, ¿por qué los constituyentes del 17 no pensaron en el agua subterránea al momento de redactar el artículo 27 constitucional? No, porque no se Porque no era un necesitaba, problema. no era un problema. Exactamente. No era un problema. En 1945 ya lo hicieron. ¿Por qué? Porque había lugares como la laguna en donde el problema de las aguas subterráneas se había crecido mucho. ¿Sí? El grupo Lala, o bueno, los fundadores del grupo Lala, como ha mostrado muy bien Eva, son de esas historias empresariales que resumen la historia del cambio económico general de la laguna. Conforme la laguna vino a menos, conforme perdió el algodón, ahí no va a estar de acuerdo ella, conforme la laguna se hizo pobre, ¿sí? Y ya veo la cara que estás poniendo tú. Así como que pobre, este señor no entiende nada. No, yo sí estoy de acuerdo con usted, ¿eh? Hay una decreció la economía. La laguna se hizo lechera. Ujú. Para la leche tú sabes que las vacas comen alfalfa. Y tú sabes que la alfalfa es uno de los cultivos que más agua necesita. Y este país es un país francamente de idiotas. ¿Por qué? Porque pone las zonas donde hay menos agua, las pone llenas de alfalfa. ¿Cómo es posible que haya tantos sembradíos de alfalfa en Chihuahua? Sí sabes que mi estado es el principal productor nacional de alfalfa. O el nogal. Está la alfalfa y luego el nogal. La alfalfa se lleva como 1,5 metros de lámina de riego y luego el nogal 1,30. Y el maíz 70, el algodón 80. Me refiero a centímetros. ¿Sí? Pero nosotros somos especialistas en ponernos en lugares que no son aptos. La laguna, el auge lechero lagunero, que tiene que ver con las aguas subterráneas, es la mejor muestra. Es una de las mejores muestras. Bueno, bien. Bueno, doctor, creo una última pregunta y yo creo que ya terminamos la sesión. Esta pregunta es de Celso Carrillo y él escribe, doctor, parece haber una correspondencia entre las altas tasas de migración hacia Estados Unidos y la precarización del norte y del país en general, con el inicio a finales de la década de los 70. De la implantación del modelo neoliberal económico llamado neoliberal, entendido como un proceso de reivindicación del capital para obtener y maximizar las ganancias empresariales. Esto trajo como consecuencia el declive del estado de bienestar, que proponía la regulación de la economía por parte del Estado. En estos años hubo un sistemático avance de la pobreza, desempleo y recortes en el gasto público en materia de salud, educación y vivienda. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, así como he tratado de ser peleonero con las ideas del norte sobre el desierto, sobre los nómadas, he insistido sobre los gringos, así hay que pelearse también con el neoliberalismo, ¿sí? Porque el neoliberalismo es todo y es nada. ¿Cuándo empezó el neoliberalismo en México? ¿Cuándo se acabó el gasto público?
Los que acabaron con el gasto público en México, ¿eran neoliberales? ¿Lo hicieron por neoliberales o lo hicieron por pobres? ¿O porque tenían al Fondo Monetario Internacional encima? No estiremos las cosas donde no correspondan. Fíjense que hace rato salió la idea de la periodización del siglo de oro del norte, 1870-1970. En 1970 nadie hablaba de neoliberalismo. ¿O sí? No. No existía incluso esa palabra. Al contrario, era el momento del auge petrolero, de la expansión. Fue cuando surgió la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, la UAM, la Universidad de Baja California, surgió el CONACYT y nos fuimos de beca y todo eso. Había un estado que crecía, pero hay un problema. Es un estado que creció creyendo que podía crecer sin cobrar más impuestos. Entonces se endeudó. ¿Alguien sabe cuánto debía México de deuda externa en 1960? No. ¿Cuánto en 1970 y cuánto en 1980? ¿Y cuánto debe ahora? Bueno, en 1960, jóvenes, México debía $1,000 millones. O sea, nada. En 1970 debía 8 veces más. $8,000 millones. En 1980 debía 10 veces más, $80,000 millones. Y tronó la bomba, ¿sí? Una bomba que estamos pagando todavía. Bueno, aquí hay varias cosas. La primera es que hasta 1960 México no requirió dinero del exterior para su crecimiento económico. Bueno o malo, el milagro mexicano se hizo con ahorro interno. Van a decir, ay, este Aboites es priista. No serán los primeros que me digan eso. Pero es impresionante la cantidad de cosas que hicieron con tan poquito dinero. ¿Sí? Y no se hagan, todas sus familias les fue mejor, o comparen la situación de sus bisabuelos con la de sus abuelos, con la de sus papás y con la de ustedes. Les aseguro que la de sus papás es la mejor. Que sus papás viven mejor que ustedes. Pero sus papás vivieron mejor que sus abuelos, ¿sí o no? Bueno, metan la historia del norte a la historia de su familia. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, el problema de fondo está en que en México no se cobran impuestos. El presidente actual es enemigo de cualquier reforma fiscal. Y lo que a este país le falta, sea uno neoliberal o sea uno cristiano, sea uno de lo que sea, es que los ricos paguen impuestos. Ustedes saben que México es campeón no en la guadalupana, ni en los mariachis, ni en... A ver, ¿qué otra cosa? ¿Por qué otra cosa nos conocen en el mundo? ¿Por qué cosas somos famosos los mexicanos en el mundo? ¿Por la guadalupana, por el tequila, por el mariachi? La lucha libre. La lucha libre, el Chavo del Ocho. La corona. Los tacos, dice Carla. Bueno, otra cosa que somos famosísimos y campeones del mundo es que es uno de los países que menos impuestos cobra. Estamos al nivel, con todo respeto, de países como Haití, Mali, Madagascar, Hay 200,000 académicos estudiando las políticas públicas. ¿Cómo estudian el gasto y nadie se pregunta por el ingreso?
y que si hacen falta políticas públicas para el agua, que si hacen falta políticas públicas para la igualdad de género, que si hacen falta políticas públicas para el cuidado ambiente. Sí, claro que hacen falta políticas para todo eso. Pero el problema de fondo, jóvenes, es que México no recauda impuestos. Van a decir, oiga, ¿cómo nos dice eso si nos agobian con los impuestos? Bueno, ustedes y yo sí, nosotros sí pagamos impuestos. Pero la idea mágica que tiene el actual presidente de que no hace falta cobrar más, sino que acabando con la corrupción se va a corregir. ¿Cuánto se recaudó de multas y de pagos atrasados o pagos o no hechos en los años pasados? ¿Cuánto se recaudó y qué porcentaje del PIB representa? No le va a alcanzar. De repente va a ver que todo el mundo ya pagó sus impuestos y no va a alcanzar. México recauda como el 13% del PIB y hay países como Brasil que recauda como 35%. No digo que eso sea varita mágica, que Brasil sea una maravilla y que México esté peor, pero no es posible que un paisote como México, porque México es un paisote, cobre tan pocos impuestos de su PIB. Eso por eso les digo, sea neoliberal o no sea neoliberal, da igual. El problema con el norte, con la historia del norte, es que puede mostrar que la crisis económica es independiente del modelo neoliberal. Y tiene que ver más con una historia de la agricultura. Y ya van a decir que todo lo entiendo por el lado del algodón. Pues sí. ¿Por qué? Bueno, porque Aboites es de un pueblito algodonero, entonces él cree que toda la historia del norte es la historia de su pueblo. Pues no. Denle duro al... ¿sí? El problema del gasto público es que, para empezar, revisen bien si se gasta menos en los años neoliberales que en los años del estado de bienestar, con respecto al PIB. Segundo, si la reducción del gasto público tuvo que ver con el neoliberalismo o tuvo que ver con el Fondo Monetario Internacional. Hagan bien la historia, fíjense, documentense, no me hagan caso a mí. ¿Sí? Luego, fíjense en los ingresos, de dónde salen los ingresos mexicanos. Por ejemplo, a ver, norteños, ¿cuánto recauda el impuesto predial en México? 3 pesos. ¿Por qué? Porque los ricos no pagan. Yo me acuerdo un funcionario de la Ciudad de México me decía, es que tenemos 12 grandes causantes que si nos pagan, componemos las finanzas de la Ciudad de México, de la principal ciudad, pero dice, no hay poder humano que los haga pagar. Entre ellos, ¿saben quiénes? Los dueños de los clubes de golf. ¿Alguno de ustedes está estado en un club de golf? Sí saben que tienen 18 hoyos. ¿Y saben cuál es la distancia entre un hoyo y otro? Bueno, son propiedades gigantescas que no pagan. Ah, pero ustedes viven en huevitos de 150 metros y les va bien, o de 100 metros, o de 90 como yo. ¿Sí? Ustedes sí pagan su predial puntualmente, pero el señor que tiene 4 o 5 hectáreas de un campo de golf, ese no paga nada. ¿Por qué? Entonces no es un asunto del centro, de que los del centro son centralistas, son absurdos. ¿Por qué no empiezan los norteños a pagar más impuestos, por ejemplo? Le dicen al país, nosotros estamos pagando el 20% de predial más al año. Jamás lo van a hacer. Como jamás hemos dicho, ¿por qué no se les paga más a los obreros de las maquiladoras? ¿No nos dio vergüenza oír a Donald Trump diciendo que él quería que los obreros mexicanos cobraran 2 o 3 veces más
por su trabajo. Donald Trump, jóvenes. ¿Y cuáles norteños nos hemos movilizado para demandar alzas de salario de los trabajadores? ¿Saben ustedes cuánto gana un obrero de una maquiladora? A ver, norteños. ¿Cuánto gana la semana? Alan. Depende del área en la que esté trabajando. Alrededor de 1,200 a la semana. ¿Cuánto? No te oigo bien, no te oigo bien. De 1,200 a 1,500. Ok. Yo es lo que sabía. Ahora, De 1,000, un poquito más de 1,000 pesos a la semana. Los obreros de las maquiladoras del norte son como 1,000,000. ¿Saben cuántos obreros había en la fundidora de Monterrey cuando cerró? 10,000. Entonces no se puede comparar los 10,000 de Monterrey que nos han cacareado tanto de la cultura obrera y del desarrollo industrial, con el 1,000,000 de obreros norteños en las maquiladoras actuales, que ganan una miseria. ¿Estamos orgullosos de eso? Pues sí, nos podemos estar orgullosos de los lugares donde no hay maquiladoras. Yo me acuerdo del finado profesor Sariego. No sé si decir esto porque aunque ya esté muerto, se le van a ir encima. Decía, el problema de la minería de cielo abierto no está de moda. Todo el mundo está en contra. Menos los mineros. ¿Por qué los mineros están a favor de esas compañías mineras? Entonces hay que estudiar por qué están a favor. Y no se necesita mucha ciencia, jóvenes. Están a favor por el empleo. Bueno, ya me perdí, ya no sé si contesté la pregunta del neoliberalismo. Perdón. No, sí la contestó, doctor. Bueno, pues no sé, David, si quieres que haya otra ronda o ya cerramos la sesión. Pues no sé cómo anda el profesor. Yo tengo una pregunta, pero no sé si no, pues... Nada con Jalisco. No, anda, claro, con mucho gusto, David. Ok, bueno, nada más le iba a hacer una pregunta, ¿por qué, y es básicamente la naturaleza del seminario, ¿por qué se estudia al norte y no se estudia tanto al suroeste en relación con el norte? La precarización laboral también se dio en el suroeste de los Estados Unidos, ¿no? El auge maquilador también, la agricultura comercial también, más o menos al mismo tiempo que estaba surgiendo acá, un poco antes allá. Las grandes obras de irrigación, entonces me parece que hay bastante tela de dónde cortar para hacer una pregunta, no sé qué piensas. Si yo tuviera 20 años menos, quizás no sabría lo que sé ahora. Pero si tuviera 20 años menos, haría un trabajo equivalente al norte con y sin algodones, sobre el suroeste con y sin algodones. A ver cómo va la población, si está creciendo igual, cómo están las ciudades, cómo avanzó la población urbana, cómo está la población, el empleo por sectores. Porque tienes razón, las presas no solamente dejaron de construirse en México, sino también en Estados Unidos. ¿Cómo están los salarios? En México se dice poco, pero la caída, no me hagan caso a mí, vayan a las estadísticas históricas de México, vean la caída de los salarios reales.
De 1976, que es el punto más alto, a la actualidad. No estamos ni a la mitad de 1976. Cuando yo era jovencito estudiante, las secretarias del Departamento de Antropología se iban a Europa. Ahora las secretarias de sus departamentos se van a Europa. Por supuesto que no. A mí me gustaría mucho hacer esa investigación. Ahora, es una agricultura, por lo que sé, es muy ineficiente, que necesita muchos subsidios. ¿Cuál es la historia de la agricultura, de los subsidios gubernamentales? Es lo menos neoliberal o liberal que existe la agricultura en Estados Unidos. Son los primeros que violan las leyes migratorias. Tú lo sabes eso mejor que yo. Siempre dan excepciones para que entren. Ahora que se están arreglando Biden y AMLO sobre si reviven el plan Bracero o algún tipo de intercambio más civilizado. El problema es que la economía gringa necesita la mano de obra barata mexicana. Y contra eso, jóvenes, no hay defensa, ni neoliberalismo, ni populismo, ni 4T que valga. ¿Sí? Estamos muy ideologizados, hay que dejar eso en paz y meternos a investigar. A mí me encantaría. Y yo creo que uno de los grandes defectos o errores de mis trabajos es que es muy parroquial, muy mexicano, muy norteñólogo. Así como yo me peleo con ustedes porque son, o porque yo creo que son muy localistas, muy estatistas, o sea, cada quien su estado, yo me adjudico lo mismo o peor con respecto a México y a no estudiar el suroeste gringo. Ya. Muy bien, bueno, pues muchas gracias, doctor. Y realmente fue una charla muy enriquecedora y que yo creo que va a hacer a los estudiantes a interesarse en todos los temas de investigación que nos ha sugerido en esta charla, ¿no? Entonces, bueno, por mi parte es todo. Agradezco mucho su presencia y le cedo la palabra a David para que les informe sobre los siguientes eventos que van a tener como parte de este seminario. Gracias. Gracias, hasta luego. Entonces, ¿ya me voy? No, bueno, le agradecemos en nombre de los organizadores del seminario. Pero Adriana me dijo que ibas a hablar tú con... No. Nada más voy a decir quiénes que vamos a tener 4 charlas, vamos a tener varias charlas más. Estamos teniendo una serie de sesiones y iba a anunciar que en abril estará César Duarte, que es de la Facultad de Economía, homónimo del exgobernador de Chihuahua, por cierto, hablando sobre la crisis del 2008. Luego estará un colega de la Universidad Metodista del Sur, hablando sobre Texas y el nacionalismo en el 19. Y posteriormente en junio tendremos a 2 colegas que nos hablarán sobre California, sobre las inversiones de los empresarios angelinos de Los Ángeles, una de ellas en México y la otra sobre los campamentos de trabajadores en el sur de California durante la Segunda Guerra Mundial, trabajadores agrícolas. Entonces continuamos con las sesiones, ojalá que nos puedan acompañar todos. Y pues muchas gracias, don Luis. No, al contrario. La verdad ha sido un gusto volver a platicar con usted. Muy bien.